Hola amigos del grupo, les voy a presentar unos casos clínicos en base a la categorización de esta publicación que fue hecha en el RESNA en marzo de este año, que es un esfuerzo de consenso entre la Sociedad de Radiología de Tórax, el Colegio Americano de Radiología y el RESNA, con participación de al menos 9 integrantes de los departamentos de radiología más importantes de los Estados Unidos. ¿Y por qué hacer un consenso en cuanto a la forma como reportamos para poder disminuir la variabilidad de estos, para que en el grupo de trabajo haya una mejor seguridad en el informe, una mejor comprensión de los informes para quienes lo van a leer, los clínicos, y de esta forma reconocer mucho mejor los hallazgos que vamos a mencionar. El resumen de esta publicación es el siguiente. Hay un esfuerzo de categorizar en 4 grupos, que es el grupo de los hallazgos típicos, hallazgos indeterminados, hallazgos atípicos y hallazgos negativos, desde los hallazgos que son fuertemente asociados a COVID hasta los que se alejan y finalmente lo descartan. Este resumen habla acerca de algunos hallazgos que siempre deben ser comunes. Por ejemplo, en la categoría de típico tenemos que encontrar áreas de vidrio de lustrado que deben tener una distribución bilateral y periférica o subpleural, que se asocia o no a consolidación, así como a líneas intralobulillares o a cruzamiento intralobulillar, que van a dar el patrón de Creisy-Pavin. También estas áreas de vidrio de lustrado deben tener una morfología redondeada. Además, la neumonía por COVID nos recuerda mucho a la neumonía organizada, y es en esta neumonía donde el signo del halo reverso es un hallazgo típico. Por ende, en estas neumonías COVID tardías o con evolución, vamos a encontrar este signo con mucha frecuencia. Y el lenguaje, cómo deben ser reportados estas, que al final lo vamos a mencionar. En cuanto a los hallazgos indeterminados, o sea, los que menos se parecen al COVID, son muy parecidos a los hallazgos típicos. Sin embargo, estas tienden a ser más periliares, tienden a tener una distribución unilateral. Asimismo, pueden o no estar asociados a áreas de consolidación. Además, estas lesiones ya no son tan redondeadas o no son redondeadas, o son demasiado pequeñas que pueden confundir con otro tipo de lesiones. Y aquí nos muestra o nos sugiere un lenguaje de reporte adecuado ante estos hallazgos indeterminados. Los hallazgos atípicos no son ni típicos ni indeterminados, o sea, no vamos a encontrar áreas de vidrio de lustrado. Vamos a encontrar áreas de consolidación sin vidrio de lustrado, y estas van a tener un compromiso más segmentario o lobar aislado, que se asemejan mucho más a las neumonías bacterianas. Asimismo, vamos a encontrar nódulos centrolobulillares y algunos en forma de árbol en brote, que son poco usuales en las neumonías por COVID. Asimismo, las cavitaciones pulmonares y el engrosamiento interlobulillar, que asociado a difusión pleural nos recuerda más a un edema pulmonar por una falla cardíaca. Y la forma como debemos informarlo, como se muestra acá. Finalmente, los hallazgos negativos para neumonía son hallazgos que no son frecuentes y que alejan y descartan la patología. Sin embargo, la tomografía solo encuentra hallazgos positivos después de 5 a 7 días de tiempo de enfermedad. Antes de eso, podemos encontrar falsos negativos y podríamos encontrar pulmones de apariencia normal, pero que hayan sido adquiridos de manera muy temprana. Entonces, como consenso, reportamos 4 tipos: típico, indeterminado, atípico y negativo. Y vamos a mostrar algunos ejemplos. En cuanto a los hallazgos típicos, otra vez debemos recordar áreas de vidrio de lustrado que pueden o no estar asociados a consolidaciones, tienen una distribución subpleural
bilateral multifocal. También puede estar asociado a engrosamiento intralobular y esto se traduce como crazy Pavi. Asimismo, estas deben tener una morfología redondeada y si pensamos que es una neumonía por COVID que está con más de 7 días por lo menos, una fase tardía, va a presentar una morfología de neumonía organizada, por ende tenemos que encontrar el signo del halo inverso. El halo inverso o el signo del atolón que se asemeja mucho a esta estructura, que es una isla con una porción amplia de agua, y esta amplia zona va a ser la área de vidrio de lustrado y esta área sólida o de tierra va a ser la consolidación y va a tener esa morfología. Más o menos, este es el esquema con áreas de vidrio de lustrado periféricos que pueden estar sobreagregadas con consolidaciones y tienen una distribución bilateral y subpleural. Asimismo, se menciona que aquellas lesiones que están cerca de las cisuras también son consideradas dentro del grupo, porque también tenemos pleura visceral a ese nivel. Acá tenemos unos ejemplos. Vemos áreas de vidrio de lustrado en esta zona que tienen morfología redondeada, son subpleurales y son bilaterales. Y acá algunas que están muy adyacentes a la cisura y también son parte de este grupo, porque también hay pleura visceral adyacente a ese nivel. Y en algunas oportunidades encontramos estas que se agregan a áreas de consolidación, tienen una apariencia de halo inverso, ¿no? Sería un halo inverso incompleto, ¿no es cierto? Asimismo tenemos aquí áreas de vidrio de lustrado asociados a engrosamiento interlobular, que asemeja mucho al pavimento loco, al crazy Pavi. Entonces son hallazgos típicos. Las áreas de vidrio, las áreas de atenuación de vidrio de lustrado pueden ser mucho más grandes, pueden ser confluentes, pueden ser segmentarias. Se sobreponen áreas de consolidaciones como estas zonas. Y también hay un engrosamiento intralobular, dando la apariencia de pavimento loco. También podemos mencionar el grado de compromiso pulmonar, que se puede categorizar en porcentajes. Esta la consideraría más del 75% porque incluye a los 5 lóbulos y estas tienen un compromiso más del 75%. En cuanto a los hallazgos indeterminados, son muy parecidos a los hallazgos típicos, sin embargo ya no son bilaterales, sino son unilaterales, ya no son subpleurales, sino tienen una distribución más periliar, ya no son redondeados, sino pueden tener otra morfología, pueden ser irregulares, alargadas. Asimismo, aquellas áreas de atenuación de vidrio ilustrado muy pequeñas o nódulos o menores de 1 centímetro también están dentro de esta categoría. Aquí, por ejemplo, tenemos áreas de vidrio de lustrado que tienen una distribución bilateral. Son subpleurales. Sin embargo, también tenemos un compromiso periliar y esta es la que predomina. También se puede encontrar dilataciones vasculares y no suelen presentar una morfología redondeada, sino son más como si fueran estrellas, ¿no? Podemos considerar aquí por lo menos un 70% de compromiso. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos los lóbulos superiores libres de compromiso por COVID. Sin embargo, tenemos ya a nivel de la base derecha un área de vidrio de lustrado tenue, periliar, en el lóbulo medio. Y aquí en el segmento superior del lóbulo inferior tenemos una consolidación subpleural que tiende a mostrar una apariencia de halo inverso. Pero dentro de esta hay un engrosamiento interlobular. Sin embargo, solamente se presenta de un solo lado.
y esta que le da la característica de un hallazgo indeterminado. Entonces, este es el esquema. Son áreas de vidrio ilustrado que pueden ser subpleurales, pero también son periliares y estas son las que predominan. También, como el segundo ejemplo, pueden solamente estar en un solo lado, pueden ser unilaterales o pueden ser demasiado pequeñas. Tenemos que recordar ya en este nivel, por ser hallazgos que se parecen, que son poco comunes, que no son típicos y que podrían sobreponerse a otro tipo de patologías. Tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, como la toxicidad por drogas, como los aminoglucósidos en este caso, donde vamos a encontrar áreas de vidrio de lustrado pequeños y algunas irregulares y no tienen una distribución subpleural, sino son más difusas, aleatorias. O como por ejemplo esta neumonía viral, pero esta neumonía viral causada por influenza A. En este caso vemos áreas de consolidación de una distribución periliar predominante. Y esta debe ser catalogada como una indeterminada. En cuanto a los hallazgos atípicos, no cumple los criterios ni de típico ni de indeterminado, sino son más consolidaciones in vidrio de lustrado. Consolidaciones que son lobares y segmentarias y que nos recuerdan más a las neumonías bacterianas. Y aquellos nódulos que tienden a ser más centroboliares y algunas veces en forma de árbol en brote. También tenemos que ver los nódulos que cavitan o las grandes cavitaciones cavernas. Además, el engrosamiento interlobular, que sumado a la efusión pleural nos recuerda más a un edema pulmonar por falla cardíaca. Este es el esquema. Vamos a ver a los pulmones, que pueden haber áreas de vidrio de lustrado. Sin embargo, vamos a encontrar hallazgos atípicos como son las efusiones pleurales, como el engrosamiento interlobular y como las consolidaciones que tienen morfología segmentaria. Acá tenemos unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, es evidente la gran extensión de la efusión pleural izquierda y también derecha. Tenemos engrosamiento interlobular, tenemos engrosamiento, tenemos aumento de la atenuación de vidrio de lustrado periliar. Asimismo tenemos un área de consolidación que es segmentaria. Son hallazgos que se alejan un poco de COVID típico y siempre tiene que pensarse en hallazgos en diagnósticos diferenciales. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente portador de un marcapaso, donde vemos áreas de vidrio de lustrados aquí en lóbulos superiores de distribución periférica, pero a medida que vamos bajando se van volviendo periliares, son centrales y periliares. Hay áreas de consolidación que se sobreponen. Sin embargo, tiene una predominancia periliar. Esta podría ser una indeterminada, sin embargo, tiene áreas de fusión pleural, laminar en ambos lados. Entonces, esta es catalogada como una atípica, hallazgo atípico de neumonía por COVID. Este paciente tenía un PCR positivo y fue catalogado como un síndrome de distrés respiratorio versus una falla cardíaca por la cardiopatía que ya tenía. Tenemos otro caso de un paciente añoso que a nivel de base tenía áreas de vidrio de lustrado subpleurales bilaterales con algunas zonas de consolidación que se sumaban. Además de ello tenía una efusión pleural derecha. Asimismo tenía nódulos y a nivel de lóbulos superiores estos nódulos cavitaban. Además de ello, si vemos mejor, vamos a ver que hay múltiples nódulos centrolobulares tipo árbol en brote. Entonces la posibilidad de un COVID es más alejada y debemos pensar en una patología diferencial alterna como primera opción, en este caso una tuberculosis crónica reactivada.
Sin embargo, este paciente tenía un PCR de COVID positivo. Entonces, probablemente se trate de una sobreinfección, probablemente una TB que complicó con un COVID. Y lo que sugiere el artículo es, de tratarse de un caso compatible o típico, tenemos que mencionar que son hallazgos tomográficos típicos compatibles con proceso neumónico de probable etiología viral. Podemos quedarnos aquí, o si hay un consenso con los clínicos, podemos poner COVID-19. Otras patologías como neumonía por influenza, neumonías organizadas, enfermedad del tejido conectivo o toxicidad medicamentosa pueden presentar un patrón de imagen similar. De confirmarse el diagnóstico con PCR, considerar un patrón predominante que siempre debemos mencionar, lo que puede ser de vidrio de ilustrado o puede ser consolidativo, dependiendo el caso. Y siempre mencionar el grado de severidad, que es un criterio que les interesa mucho también a los clínicos. En caso de ser indeterminado, podemos redactarlo así: hallazgos de imagen indeterminados que pueden ser vistos en neumonía viral atípica, sin embargo, son inespecíficos y pueden ocurrir una variedad de procesos infecciosos, como que se aleja más de la posibilidad de un COVID. Y tenemos que pensar en patologías infecciosas o no infecciosas, como la toxicidad por medicamentos o patologías infecciosas. Tenemos que mencionar que de confirmarse el diagnóstico, considerar un patrón predominante, ya puede ser vidrio de ilustrado, consolidativo, puede ser mixto, puede ser pavimento loco, puede ser un halo inverso. Y siempre mencionar el grado de severidad. Hay varias formas de catalogar esto. A mí me gusta trabajar con estas categorías. Y hay los hallazgos atípicos que se alejan mucho más de los reportados por COVID-19, ¿no? Y se redacta así: hallazgos de imagen son atípicos y poco comunes reportados para COVID. Diagnósticos alternativos deben ser considerados, como en los casos que vimos: una falla cardíaca, un síndrome de distrés respiratorio, una tuberculosis activa. En algunos casos podemos mencionar el CORATS, pero no es mandatorio ni tampoco hay un consenso con respecto a este. Entonces, esta es una forma de categorizar los hallazgos y los casos clínicos que les he presentado. Gracias.